Buenos días, nosotros somos los estudiantes de la Universidad Especialidad Espíritu Santo de Guayaquil, Ecuador, y quienes van a hablar en esta presentación son Ana Belén Parrales, Martín Ramírez y Pablo León. El tema que vamos a tratar hoy día es el trastorno clínico del metabolismo de lípidos para la cátedra de bioquímica. Primero, vamos a empezar con generalidades de los lípidos. Los lípidos, los principales lípidos que encontramos en la sangre son el colesterol, que es un componente importante en la producción de membranas celulares, síntesis de hormonas y de vitamina D. Este puede ser endógeno, que se sintetiza en el hígado, o exógeno, que proviene de la dieta. Los fosfolípidos se sintetizan en el hígado y son el principal componente de la membrana celular, al formar bicapas lipídicas. Y los triglicéridos tienen un papel importante en el almacenamiento dinámico de la energía en los adipocitos. Aquí podemos ver algunos dibujos de la composición de cada uno. El colesterol y los triglicéridos son insolubles en agua, por lo que deben ser empacados en lipoproteínas. Estas lipoproteínas también regulan la entrada de los lípidos a los tejidos y su alteración causa problemas cardiovasculares. Estas lipoproteínas básicamente son transportadores y su función es la de llevar a los lípidos hacia su destino, ya sean los tejidos o hígados. Las lipoproteínas se las clasifica en relación a la cantidad de lípidos y proteínas que poseen, en los cuales tenemos los kilomicrones, los VLDL, los LDL y los HDL. A continuación vamos a explicar un poco para qué sirve cada uno y cómo se compone. Los kilomicrones son las menos densas del organismo y se encargan de llevar lípidos de la digestión a los tejidos y contienen un 98% de lípidos y un 2% de proteínas. Estas proteínas son ApoA, ApoB48, ApoC y ApoE. La VLDL se encarga de llevar los triglicéridos del hígado hacia los tejidos extrahepáticos, una vez que hayan sido sintetizados. Están compuestos por un 90% de lípidos y un 10% de proteínas, que son ApoB100, ApoC y ApoE. Los LDL se encargan de transportar ésteres de colesterol a los tejidos extrahepáticos. Están compuestos por un 80% de lípidos y 20% de proteínas, que son ApoB100, básicamente. Los HDL, que también se conoce a este como el colesterol bueno, son las más densas de todas y su función es la de llevar ésteres de colesterol y fosfolípidos remanentes de los tejidos de nuevo hacia el hígado. Tienen un 50% de lípidos y 50% de proteínas, y esas proteínas son ApoA y ApoE. Ahora vamos a comenzar con los trastornos de los lípidos. Las dislipidemias se las conoce como un conjunto de patologías asociadas con los lípidos. Aquí vemos un cuadro con los niveles normales de los lípidos, su límite y cuando ya están elevados en sangre. Por ejemplo, el colesterol, en los niveles deseables de este es que sean menores a 200 miligramos por decilitro y que no excedan los 240 miligramos por decilitro. Los triglicéridos, el nivel deseado es que sean menores a 200 miligramos por decilitro. El LDL, los deseables es que sean menores a 130 miligramos por decilitro y no eleven los 160 miligramos por decilitro. Y el HDL en mujeres es deseable que sean más de 45 y en hombres más de 40, pero que no sean menores a 35 miligramos por decilitro. Este tipo de colesterol, el HDL, normalmente se lo requiere en altas concentraciones. Mientras más bajas sean, es peor para el organismo. Clasificación de las dislipidemias.
tenemos dos formas de clasificar a las dislipidemias. ¿Qué son las dislipidemias? Como ya lo dije, es un conjunto de patologías asociadas con el trastorno de los lípidos. Se lo clasifica según su perfil lipídico, que podemos encontrar hipercolesterolemia, que es el aumento del colesterol, hipertrigliceridemia, que es el aumento de los triglicéridos, ya sean exógenos, endógenos o ambos. O las dislipidemias mixtas, que aquí encontramos la elevación de los triglicéridos y el colesterol. Y también tenemos la clasificación según su origen. Según su origen tenemos los primarios y los secundarios. Los primarios son de causa genética o familiar. Aparecen en más de un familiar y duplican o triplican los valores normales del colesterol y triglicéridos. Suelen presentar manifestaciones clínicas específicas y la más frecuente es la hiperlipidemia combinada familiar. Y según su origen tenemos los secundarios, que son como consecuencia de otra patología, como por ejemplo las diabetes, hipotiroidismo, obesidad y alcoholismo. Presentaciones clínicas. Las presentaciones clínicas o enfermedades del aumento de los lípidos son manifestaciones clínicas específicas. Primero, antes de empezar hablando de las enfermedades, vamos a hablar de una enfermedad muy común del aumento de los lípidos, que son los xantomas. Un xantoma es una infección cutánea en el que pequeñas tumoraciones de grasa se acumulan bajo la piel. También se le conoce con el nombre de masas cutáneas de grasa o santalesmas. Su diámetro varía, puede llegar a casi hasta 7.5 centímetros y se los puede ubicar en codos, articulaciones, rodillas, manos, pies y glúteos. Las santelasmas, que ya la mencioné, se la conoce específicamente cuando aparecen bajo de los párpados o en los párpados. Como vemos en la imagen, estas masas de color amarillento son una acumulación de lípido en el tejido. Puede ocurrir por hiperlipidemias o por enfermedades que aumenten los lípidos, como son cánceres, diabetes, obesidad, hipotiroidismo y como ya lo mencionamos, y algunas otras. Ahora vamos a ver los xantomas. El xantoma es una afección cutánea en el que pequeñas tumoraciones de grasa se acumulan bajo la piel. También se le conoce con el nombre de masas cutáneas de grasa o santelasma. Su diámetro varía de milímetros hasta llegar a casi 7,5 centímetros, es decir, a casi 3 pulgadas. Los xantomas pueden ser normolipémicos o dislipémicos. Los xantomas, por lo general, se asocian a alteraciones específicas del metabolismo de los lípidos, ya que no todos los pacientes con dichos trastornos metabólicos desarrollan xantomas. También se puede asociar a algún defecto genético primario. Entre las posibles causas se encuentra la alta concentración de lipoproteínas en el plasma sanguíneo, los cuales son absorbidos por las paredes de los capilares dérmicos, para luego aglomerarse en forma de histocitos espumosos en los macrófagos. Pero, en caso de que el paciente sea normolipidémico, las posibles causas pueden ser alteraciones en la estructura de las lipoproteínas, así como también en su contenido. También las neoplasias originadas por linfoproliferación que infiltran la dermis. Los xantomas se pueden clasificar según su presentación clínica y distribución anatómica. Estos pueden ser xantoma tendinoso, xantoma tuberoso y xantoma palmar. Existen varios tipos de clasificación de xantomas, pero solo se citarán los que se acaba de nombrar. Xantoma tendinoso.
El xantoma tendinoso son una serie de lesiones de tamaño variable que se caracteriza por la acumulación de lipoproteínas en los tendones, fascias y ligamentos localizados principalmente en manos y pies. Los xantomas tuberosos pueden llegar a ser pequeños e inflamatorios o grandes y nodulares que se localizan principalmente en codos y rodillas. Los xantomas palmares planos son tumoraciones de superficie plana que son de color amarillo y con bordes claramente definidos que se localizan en la palma de las manos. El nombre de este tipo de xantoma varía de acuerdo a la localización. El arco corneal se considera un signo clínico para la detección de hiperlipidemia, y es que consiste en un depósito extracelular de ésteres de colesterol en el estroma corneal, específicamente en la región del limbo esclerocorneal, que posteriormente formará un arco periférico. Relacionadas con la hipertrigliceridemia, opino que es importante recordar los intervalos de referencia. Cuando el colesterol total está menor de 180 es bueno para el cuerpo. Cuando es mayor de 200 puede resultar en problemas que vamos a hablar más adelante. El colesterol de alta densidad, el intervalo normal sería entre 40 y 60, pero mientras menor sea este número, puede provocar problemas al paciente, ya que este colesterol se encarga de transportar a otros tipos de colesteroles como el de baja densidad, y esto podría causar problemas porque si este colesterol no es transportado correctamente, entonces podría formar placas en vasos y poder taparlos y causar aterosclerosis, como vamos a hablar más adelante. Mientras mayor sea este número es mejor. Entonces, continuando, colesteroles de baja densidad, el umbral máximo, por así decirlo, es de 100 a 129. Este ya es como que es el límite. Mayor que esto puede causar problemas, ya que se elevan los factores de riesgo para otras enfermedades. Colesterol de muy baja densidad es el umbral normal, más o menos sería entre 2 y 30. Mayor a esto podría causar problemas. Y triglicéridos, el menor de 150 es lo normal y lo que debería tener una persona normal. Entre 150 a 200 ya es el límite, y mayor a 200 ya podría mostrar que el paciente puede tener otros tipos de problemas. Bueno, entonces ahora hablando de hipertrigliceridemia, eh, vamos a hablar que sabemos que hay varias causas para este tipo de enfermedades relacionadas con la hipertrigliceridemia, que pueden ser problemas genéticos como la hiperlipidemia familiar combinada, pero también que eso sería una causa primaria, por así decirlo, pero también hay secundarias como la dieta y falta de actividad física o otras enfermedades como la diabetes. Entonces vamos a separar estas causas en tres: en primarias, secundarias asociadas a otras condiciones, y secundarias asociadas a cambios de dieta y estilo de vida. Entonces, hablando de las primarias, ejemplos podrían ser quilomicronemia familiar, hiperlipidemia mixta primaria, hipertrigliceridemia familiar, por mencionar algunas, y secundarias como obesidad, síndrome metabólico, diabetes mellitus, hipotiroidismo, y secundarias asociadas a cambios de dieta, puede ser dietas altas en grasa, elevado consumo de alcohol y el sedentarismo. Pero hablando de una enfermedad clásica de una hipertrigliceridemia, es el xantoma eruptivo, que es un depósito de lípidos en la piel debido a trastornos en su metabolismo, y esto indica típicamente hipertrigliceridemia. Las lesiones ocasionadas por acumulación de lípidos dentro de macrófagos en la piel reciben el nombre de xantomas. Cuando hay un déficit de lipoproteinlipasa o de insulina necesaria para la función de esta enzima, se produce una acumulación de kilomicrones y lipoproteínas de muy baja densidad, las VLDL, lo cual causa una hipertrigliceridemia.
Estas anomalías pueden ser vistas en trastornos genéticos específicos denominados hiperlipoproteinemias primarias o en relación con fenómenos que desencadenan esta enfermedad, como la diabetes mellitus, el hipotiroidismo, la obesidad, la cirrosis biliar primaria, síndrome nefrónico, la pancreatitis, etc. Entonces, en estas fotos, estas diapositivas, podemos observar primero cómo se vería a simple vista un santoma eruptivo. Podemos ver que ocurren brotes en la piel. Y en un corte histológico se puede observar en la epidermis discretamente acontósica y papilomatosis irregular. En la dermis reticular y en el interfaz retículo-papilar se reconocen nidos de histocitos espumosos con ocasionales lagos lipídicos extracelulares, rodeados por moderado infiltrado inflamatorio mononuclear linfocitario. Ahora hablando de otra enfermedad que es la lipemia retinal. La lipemia retinal, disculpa, es otra enfermedad que nos da pistas de que el paciente tiene algún problema, un trastorno de triglicéridos. El problema con la lipemia retinal es que a veces es asintomático, o sea, puede ser que la persona encuentre problemas en el momento de intentar enfocar o observar cosas porque se le complica, pero también puede no mostrar síntomas de esta enfermedad. Esta es una enfermedad donde hay los niveles de triglicéridos y kilomicrones presentes en la sangre están muy altos, el valor de triglicéridos pasa de 2000 y esto hace que los vasos del fondo de la retina se vean blancos y cremosos. Esto da a entender que hay triglicéridos cubriendo estos vasos, ya que son vasos cortos y se pueden ver fácilmente en un examen de fondo. Y ahora hablando de otra enfermedad, la aterosclerosis. Esta enfermedad es ocasionada por un depósito de placa dentro de las arterias. Entonces, esta placa está compuesta por grasa, colesterol, calcio y otras sustancias que se encuentran en la sangre. Con el tiempo, la placa se endurece y estrecha las arterias, con lo cual se limita el flujo de la sangre rica en oxígeno a los órganos y partes del cuerpo. La aterosclerosis puede causar problemas graves como ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares e incluso la muerte. Como se pueden ver en estos dos esquemas, se va observando cómo la placa va disminuyendo el diámetro del vaso, ya que haciendo esto, cuando se va disminuyendo el diámetro, hace que haya más presión acoplada a los vasos y que haya un incremento de la velocidad de la sangre. Esto hace que haya más presión en los vasos y pueda causar problemas. El problema también de esto es que como va aumentando la velocidad de la sangre adentro de los vasos, más, por así decirlo, componentes de esta placa van llegando más a este lugar, haciendo que mientras más grande se va haciendo la placa, se va haciendo más grande rápidamente. Esto es más un concepto físico por el movimiento de la sangre y esto tiene más que ver con la hemodinamia. Pero hablando ya de esta enfermedad de por sí, esta enfermedad puede afectar a cualquier arteria del cuerpo, incluyendo corazón, cerebro, los vasos, las piernas, la pelvis y los riñones. Entonces se puede presentar diferentes enfermedades. Por ejemplo, un ejemplo de eso sería la enfermedad coronaria, conocido también como enfermedad de las coronarias. Eso ocurre cuando la placa se acumula dentro de las coronarias y al ocurrir esto, la placa estrecha las arterias y reduce el flujo sanguíneo al músculo del corazón o músculo cardíaco. Además, aumenta la probabilidad de que se formen coágulos de sangre en las arterias. Y los coágulos pueden bloquear esa circulación, haciendo que el miocardio no le llegue sangre al miocardio. Y estos tejidos son glucodependientes, necesitan energía energía y oxígeno para poder ocurrir las contracciones, ya que el corazón nunca puede parar de latir por obvias razones. Entonces, si el flujo de la sangre que llega al músculo cardíaco está reducido o bloqueado, se puede producir angina, que es un dolor en el pecho, o puede padecer un ataque cardíaco cuando el flujo ya para completamente a partes del tejido y el tejido se empieza a morir. Esto también es muy común en las coronarias, ya que son vasos pequeños y son los primeros vasos, son los primeros vasos que se irrigan en la diástole.
Entonces, es cuando la sangre necesita entrar al corazón para nutrirlo, y estos vasos están bloqueados, es un gran problema y es algo que afecta a bastantes personas por su tipo de alimentación y por los niveles de HDL. Porque si hay poco HDL, estas personas tienen niveles de HDL bajo, es un factor de riesgo para que se acumule placa en los vasos. Entonces, si hay un mayor riesgo de que se acoplen placas a los vasos, es más probable que pase, por obvias razones. Entonces, esta persona puede padecer de aterosclerosis. Otra enfermedad parecida a la anterior es la enfermedad de las arterias carótidas. Esto ocurre cuando la placa se deposita en las carótidas y hace que el flujo de sangre al cerebro esté reducido, y si se bloquea puede presentar un accidente cerebrovascular. Otra enfermedad es la arterial periférica. Esto ocurre cuando la placa se deposita en las principales arterias que suministran sangre rica de oxígeno a las piernas, brazos y pelvis. Si el flujo de sangre de estas partes del cuerpo está reducido o bloqueado, la persona puede tener adormecida esta parte del cuerpo, sentir dolor y a veces tener infecciones peligrosas. Otra es la renal crónica, que se presenta cuando la placa se deposita en arterias renales y con el tiempo la enfermedad causa pérdida lenta de funcionamiento de los riñones, que es algo primordial para el cuerpo. Entonces, hablando de causas de esta enfermedad, eh, no hay una causa en sí específica, pero sí hay varios factores que influyen a que ocurra esto. Y están más asociados con los hábitos de vida y qué tan buena es la alimentación. Entonces, si es una persona que le falta actividad física, fuma, tiene una alimentación poco saludable y la edad, y aparte tiene antecedentes familiares o corazón, que esto ya es, o fallos de corazón de antecedentes, que esto ya es algo genético, esta persona es más propensa a padecer de aterosclerosis y se debería cuidar con más razón. Pero el problema con esta enfermedad es que a veces los pacientes que padecen de esto no presentan signos ni síntomas. Entonces ya cuando se les descubre ya es muy tarde. Entonces es mejor que personas que sepan que tengan antecedentes o son de mayor edad necesitan tener cuidado con su estilo de vida, ya que si se descuidan en esto pueden padecer de una enfermedad que se complicará en un futuro.